En el libro más reciente del psicólogo social Jonathan Haidt, que es titulado The Anxious Generation, o sea, la generación ansiosa, y tiene el subtítulo How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness, como el gran recableado de la infancia está causando una epidemia de enfermedades mentales. Empieza el libro con una observación muy interesante basada en un experimento que se llevó a cabo hace algunos años en el desierto de Arizona. Una organización invirtió una buena cantidad de dinero para crear un laboratorio en el desierto de Arizona para desarrollar un proyecto titulado Biosphere 2, o sea, Biosfera 2. El propósito de este proyecto era replicar o intentar replicar la biosfera de la Tierra, ¿verdad? Considerando que la biosfera del planeta es la biosfera número 1, por eso el proyecto se llamaba Biosphere 2. Y eligen el desierto porque en el desierto generalmente no hay vida, no hay plantas, no hay agua. Entonces era la idea de si era posible recrear la biosfera de la Tierra en una zona árida como el desierto. Obviamente pensando en que si es posible hacerlo de esa manera y era exitoso el programa, posiblemente sería posible recrear la biosfera de la Tierra en cuerpos celestes espaciales, o sea, la Luna, quizá Marte o algún otro lugar que se encontrara en el espacio. Lo que sucede es de que crean el laboratorio, empiezan a plantar árboles y para sorpresa de ellos logran que esos árboles crezcan. Y no solamente logran que los árboles crezcan, sino que logran que los árboles crezcan a una velocidad más rápida de lo que crecerían en, en la biosfera del planeta. Y los árboles crecen más rápido y crecen más alto, lo cual era sorprendente y pintaba para que el proyecto fuera un tremendo éxito. Pero ¿qué pasa al poco tiempo? Los árboles empiezan a caerse y empiezan a morir. Y cuando empiezan a investigar las causas de por qué sucedió eso, por qué al principio pintaba todo tan bien, por qué los árboles crecieron tan rápido y crecieron tan alto y sin embargo duraron muy poco y todos murieron. No hubo ni una sola planta que sobreviviera. Se dan cuenta de algo que estaba ausente en el proyecto de Biosphere 2. Que el laboratorio de Biosphere 2, si ustedes lo ven en imágenes o en videos, es vilmente una burbuja, ¿verdad? Tal cual, es como una invernadera con la forma de una esfera, con una burbuja. Y lo que se dan cuenta al analizar los árboles que murieron, que fueron todos, se dan cuenta que las raíces de esos árboles eran muy pequeñas y por eso precisamente era imposible que esas raíces pudieran sostener a los árboles durante un largo tiempo. Entonces se preguntan, ¿qué es lo que le sucedió a esos árboles que no desarrollaron sus raíces como lo hacen los árboles que crecen fuera del laboratorio, en cualquier otra parte del mundo? Y la conclusión es que como los árboles estaban literalmente viviendo en una burbuja, nunca fueron expuestos a vientos, nunca fueron expuestos a lluvias, nunca fueron expuestos a cambios de temperatura y por lo tanto los árboles no se vieron en la necesidad de hacer crecer sus raíces y de reforzarlas, que es lo que hacen los árboles que están en nuestro planeta, en nuestra ciudad, en nuestro jardín, ¿verdad?
el árbol se expone a los vientos, empieza a ver que lo está empujando el viento y para sobrevivir, antes de crecer hacia arriba, prefiere crecer hacia abajo. Se da cuenta, el árbol es un ser vivo después de todo, se da cuenta de que para sobrevivir primero tiene que sembrar bien sus raíces, asentarlas bien, amacizarlas. Antes de crecer hacia arriba tiene que crecer hacia abajo. Y entonces es un mecanismo de defensa, un mecanismo de supervivencia que tienen las plantas para enfrentarse precisamente a los vientos, a las lluvias, a los cambios climáticos a los que se exponen durante todo un año de calendario. Entonces, eso era lo que les faltaba a los árboles de Biosphere 2. Estaban demasiado protegidos, no fueron expuestos a esas condiciones precarias a las que se expone cualquier otra planta. Y por lo tanto, como consecuencia de eso, eran árboles que crecieron muy rápido y muy alto, pero que eran demasiado frágiles y no pudieron soportar su propio peso. Lo cual, digo, no se necesita ser muy inteligente para aprender la lección de esto. De ahí viene la frase cuando vemos a padres de familia educando niños y que les dicen: no quieras meter a tu niño en una burbuja, no lo eduques dentro de una burbuja, no lo protejas, no lo quieras proteger de todos los males, de todas las adversidades, de todos los obstáculos, porque luego por eso tenemos ese resultado del que habla Jonathan Haidt en su libro. El título lo dice: la generación ansiosa. Tenemos una epidemia de niños y adolescentes que padecen todo tipo de enfermedades mentales. La más común, la ansiedad, pero la ansiedad tiene muchos grados y puede ser muy manejable para algunas personas y puede ser un verdadero infierno para otras personas. Algo importante que menciona Jonathan Haidt: no es el primer libro de este tema que se publica y tampoco es el primer libro que el mismo Jonathan Haidt publica sobre el tema, pero ¿qué es lo que hace diferente a The Anxious Generation, que fue apenas lanzado en marzo del 2024? Es que mucho de lo que se había escrito antes estaba basado simplemente en reportes muy recientes, muy incompletos. No había una investigación seria porque esto involucra el uso de tecnologías que no habían existido antes y por lo tanto hacer un estudio serio lleva tiempo y simplemente era demasiado temprano para poder tener ese tipo de información. Entonces lo que hacían los psicólogos durante muchos años era depender de los usuarios de estas tecnologías. Estamos hablando del internet, de las redes sociales, ese tipo de tecnologías, de los tablets, de los smartphones. Como lleva tiempo hacer un estudio serio y no tampoco se pueden esperar tanto tiempo a no decir nada al respecto, lo que hacían era de que en el tiempo en lo que llevaban y realizaban los estudios bien realizados con todas las pautas que debe de tener un estudio sociológico, lo que hacían era que dependían de encuestas o de estudios en donde los propios usuarios de estas tecnologías autorreportaban sus hábitos de uso. Esa era la única información que existía durante muchos años y por lo tanto era información incompleta y era información que los mismos psicólogos, incluyendo Jonathan Haidt, decían: no podemos hacer recomendaciones tajantes en base a ese tipo de estudios porque no sabemos qué tan honestos están siendo los usuarios al reportar esos resultados, porque no hay nadie observándolos, es simplemente lo que ellos dicen. Y puede ser verdad, puede ser exagerado, puede ser disfrazado, y sin una observación objetiva y sin tener un control, un grupo de control, es difícil y es muy arriesgado hacer recomendaciones, ¿verdad? Entonces siempre se hablaba de los posibles peligros de este tipo de tecnologías, repito, de las tablets, de los smartphones, de las redes sociales, del internet en general. Siempre se hablaba de los posibles riesgos, pero
siempre con ese asterisco de no estamos seguros, de que esto es lo que creemos, de pues sí hay ciertos riesgos, pero tampoco hay que ser tan alarmistas, ese tipo de cosas. Es hasta ahora, hasta el 2024, bueno, 2023 es cuando realmente tienen los resultados de estos estudios, pero 2024 es cuando finalmente los hacen públicos, porque lleva un tiempo analizarlos. Y es cuando ya el mismo Jonathan Haidt y otros psicólogos y sociólogos nos dicen realmente el problema es más grave de lo que pensamos. Sí sabían que había un riesgo al usar estas tecnologías y sobre todo a que niños menores de edad utilizaran estas tecnologías. Siempre se supo que era un riesgo. No sabían qué tanto era el riesgo, no sabían qué tanto era el peligro, qué tanto tan graves iban a ser las consecuencias. Ahora que ya tienen esos estudios, que ya tienen esos resultados, nos dicen realmente es peor de lo que esperaban. Al grado de que, al menos en Estados Unidos, ya se está legislando que por ley ninguna persona menor de 16 años pueda usar ese tipo de tecnologías. Y al menos 2 estados de los Estados Unidos ya aprobaron y ya van a empezar a aplicar esa ley en los próximos días, ¿verdad? O sea, en este año. Y se espera que más estados sigan el ejemplo, con la idea tajante de que ninguna persona menor de 16 años tenga acceso al internet, que no tenga acceso a un smartphone, que no tenga acceso a una tablet bajo ninguna circunstancia, ni para uso académico, ni para ningún tipo de uso. Ese es el proyecto, ese es el propósito. Ahora, no es la solución, porque el mismo Jonathan Haidt dice, lo ideal sería esperar todavía más tiempo, posiblemente 18 años o quizá más de edad, para que sea recomendable el uso. Pero él mismo dice, no creemos que la gente nos vaya a otorgar, ni que el gobierno nos vaya a otorgar ese, esa edad, ¿verdad? Va a haber mucha eh, controversia o mucha respuesta contradictoria si decimos tienen que esperarse hasta los 18 años. Entonces ellos mismos, anticipando esa reacción negativa, decidieron bajar la edad a 16 años, pero con ese asterisco de que lo están haciendo simplemente porque lo consideran más realista, más factible de que eso sea aprobado como ley, la edad de 16 años, no porque necesariamente sea la edad recomendada. Dicen, si de ellos dependiera, ellos propondrían la edad de 18 años para poder usar este tipo de tecnología. Porque qué es lo que sucede, y en sí Jonathan Haidt hace esta observación. Él divide la vida moderna en el antes del 2010 y después del 2010. Y tiene frases muy específicas para distinguir esas dos eras. Dice, antes del 2010, a él se refiere a la infancia de juego libre. Cuando las personas que crecieron, que nacieron y que crecieron antes del 2010 todavía tenían la costumbre de salir a jugar con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros. Y jugaban a las escondidas, y andaban en bicicleta, andaban en patineta o jugaban deportes. Y eso les permitía socializar, y esa socialización les brindaba muchas habilidades de resiliencia que no se aprenden de ninguna otra forma. Les enseñan a resolver conflictos sin la supervisión de papás o de maestros, sin que tengan que estar interviniendo los adultos, porque generalmente ellos jugaban lejos de los adultos, ¿verdad? Ellos salían solos a la casa, de la casa a la calle o al parque, y ellos sabían lo que sucedía y no estaban los adultos ahí al pendiente de ellos. Entonces, si surgía algún problema entre ellos, ellos mismos lo resolvían, de alguna manera lo resolvían, ¿verdad? O votaban o se daban unos a otros la razón y decían tú eres el que está mal, él es el que está bien. Aprendían a convivir, a resolver conflictos. Después del 2010 es cuando empiezan las
generaciones a crecer con estos aparatos. No que estos aparatos hayan sido inventados en el 2010, porque obviamente el internet existía desde antes de los 90s. El primer smartphone es como de principios de los 2000. El iPhone en sí es del 2007 y el iPad al menos es creo que del 2010 o del 2011 si no me equivoco. Pero él marca el 2010 como el año en el que ya estaba proliferando toda esa tecnología y ya era común en la mayoría de las personas, incluso en los niños, ¿verdad? Entonces dice, a partir del 2010 empieza la infancia dependiente de la tecnología. Ya no es la infancia de libre juego, ya es la infancia dependiente de tecnología, donde los niños ya no salen a jugar, ya se quedan en la casa jugando videojuegos, viendo series, viendo videos, en aplicaciones, en consolas de videojuegos, en smartphones o en tablets. ¿Qué les quita eso a los niños? Pues les quita esa posibilidad de socializar, esa posibilidad de resolver conflictos, aprender a resolver conflictos, aprender a llevarse bien, aprender a lidiar con las personas que no necesariamente me caen bien, pero que no les puedo hacer el feo, o no les puedo hacer mala cara porque son parte del grupo. Todas esas habilidades que no se aprenden de ninguna otra forma las empiezan a perder y les empieza a crear esa inseguridad, esa fragilidad de no saber reaccionar ante conflictos que se presentan en la vida y que son inevitables. Otra de las cosas que suceden es el efecto que tienen en los géneros. Jonathan Haidt nos dice que estos estudios que estuvieron realizando durante más de una década muestran cosas interesantes. Por ejemplo, al principio, en la edad de 11 a 13 años, las personas que son más afectadas por esta tecnología son las niñas. ¿Por qué? Porque cuando se les dan ese tipo de aparatos, este tipo de tecnologías a las niñas tienden a favorecer las cosas relacionales. Es decir, que ellos buscan videos de personas que admirar, que cómo se visten, cómo se peinan, cómo actúan, cómo hablan. Eso es lo que ellas buscan, ellas gravitan hacia ese tipo de contenido. Y empiezan las comparaciones, y empiezan los problemas de autoestima, y empiezan en el peor de los casos a sentirse deprimidas, incluso a considerar que a lo mejor no vale la pena estar vivo, de que se empiezan a hacer daño físico, se empiezan a hacer daño mental. Pero en esa edad temprana las más afectadas son las niñas. Los niños no significa que estén libres, simplemente el daño que les provoca es un poco más tarde, que es en la edad de 14 a 16 años. Porque cuando esta tecnología se les da a los niños tienden a gravitar más hacia los videojuegos, no tanto hacia cosas sociales, sino a refugiarse en los videojuegos. El problema con eso es de que les crea apatía hacia la escuela, hacia los deportes, hacia la vida en sí, y el daño es más permanente que en las niñas porque esa apatía ya no se elimina, según lo que nos dicen estos estudios. Esa apatía los persigue el resto de sus vidas y van a ser apáticos en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad y en la vida profesional. O sea, nunca van a aspirar a mucho más que a hacer el mínimo esfuerzo porque están más interesados en la vida virtual que en la vida real.